Hoy es 31 de diciembre y terminamos el resumen anual de los principales acontecimientos que han conmocionado al mundo, a Estados Unidos y a nuestra comunidad latina. La finalidad de este conteo mes a mes es para que tomemos conciencia de nuestro papel como ciudadanos libres y bien informados para proteger nuestra seguridad y la de nuestros familiares y amigos. Y el próximo año 2022 estemos atentos y unidos para denunciar la maldad y anunciar a quienes rodean con verdad, datos duros y cordialidad, que debemos luchar por sostener, mantener y promover los verdaderos valores éticos y cívicos en nuestros pueblos. Hoy reflexionaremos en los sucesos entre julio y diciembre del 2021, pero antes de comenzar, de parte de todos aquí en Factor Sorpresa, queremos desearle un feliz 2022 a todos ustedes. A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y estás en Factor Sorpresa. ¡Comenzamos! Julio. En julio, fuimos testigos del punto más crítico de protestas en Cuba contra el régimen comunista. La gente que sigue y siguió a Fidel Castro tiene este lema que dice patria o muerte. Pero en este mes pudimos ver cómo el pueblo cubano, cansado del régimen comunista cubano, corearon patria y vida, hartos del comunismo y con sueños de libertad. Y es que la revolución socialista cubana representa ahora escasez de productos básicos, ninguna libertad civil y menos de opinión contra el totalitarismo del régimen cubano y nulas oportunidades para los jóvenes en Cuba. Así que, contra todo pronóstico, la Cuba Libre despertó en la isla. Incluso, agradecemos a algunos de ustedes que durante las transmisiones de nuestros noticieros iban compartiendo información de primera mano sobre la represión en la isla y los grupos comunistas de choque en Miami. Por otra parte, en este mes de julio, los funcionarios de defensa estadounidenses informaron que los últimos soldados estadounidenses habían abandonado la base aérea de Bagram, lo que marcó el final de la presencia estadounidense en Afganistán, lo que valió al mundo occidental un revés, ya que el grupo extremista comunista con apariencia de islámico, los tan famosos talibanes, volvieran a tomar el control de la zona más importante de tránsito por el centro de Asia. Agosto. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, publicó un informe donde refiere que el ahora exgobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, acosó sexualmente a 11 mujeres y creó un ambiente de trabajo hostil. En marzo, Cuomo dijo que no renunciaría, pero sin contar ya con el apoyo del partido, el 10 de agosto terminó renunciando. Y como les acabo de comentar de las noticias de julio, en agosto oficialmente regresan los talibanes extremistas. Cabe aclarar que su base ideológica no es el Islam como los grandes medios nos hacen creer. Para nada. Eso es un disfraz para poder entrar culturalmente en esa sociedad. Los talibanes son un grupo comunista y, por supuesto, apoyados por el comunismo chino. Ahora, es como, por ejemplo, usar el cristianismo manipulado llamado teología de la liberación, que pone el acento en la lucha de clases con la bandera del evangelio y la falsa opción preferencial por los pobres. Esta es la manera en que el comunismo está infiltrado de este lado del mundo. Y no me pueden desmentir, ya que incluso en agosto nos enteramos que la Cruz Roja y grupos religiosos católicos y cristianos protestantes ayudaban a los indocumentados a cruzar la frontera y a desperdigarse en los Estados Unidos. Como un dato curioso de estas fechas es que asesinaron al presidente de Haití a finales de julio y el 14 de agosto un terremoto de magnitud 7,2 golpeó la isla de La Española, pero solo del lado de Haití. Al menos 2.246 personas fallecieron y más de 12.000 resultaron heridas. En la cultura tradicional china, los magnicidios y la moral de los gobernantes siempre estaba unida al destino de sus pueblos. Recuerden, solo es un dato curioso. Septiembre. Septiembre no fue un mes nada tranquilo. Por una parte, poco a poco, unos estados apretaban las normas obligatorias de vacunación y otros las aminoraban.
Pero lo que sí fue un impacto mundial fue la serie coreana del juego del calamar, donde deudores de todas las esferas sociales tratan de salvar sus vidas y tener cómo pagar sus deudas. El éxito comercial de este tipo de series se debe al uso del marketing psicológico que emplean. Por ejemplo, en los años 60, situaciones de peligro eran propuestas en junglas en tiempos de la guerra de Vietnam. Después, más cercana a este siglo, la rivalidad de clases en los Juegos del Hambre. Lo más preocupante y escandaloso de la serie de este juego del calamar ha sido el tráfico de órganos, ya que es un tema sensible para el régimen totalitario comunista chino, implicado en la sustracción forzada de órganos contra su población. Según varios informes que desde el 2006 dan cuenta de esta atrocidad difícil de descubrir, ya que las pruebas son enterradas o cremadas. Y en cuanto a asesinatos de los no nacidos, afortunadamente Texas aprobó una hermosa ley provida que prohíbe los abortos a las 6 semanas, aunque los grupos de la izquierda suplicaban a la Suprema Corte y una Corte Federal de Apelaciones se pronunciaran a favor de las solicitudes presentadas por los abortistas. Y bueno, después de 10 meses, tras las nada claras elecciones de noviembre del 2020, además de Arizona, Pensilvania, Georgia, Wisconsin y Michigan, también estuvieron haciendo auditorías sin poder echar por tierra el F de Biden en las elecciones, ya que las leyes electorales estaban tan bien amañadas que de alguna forma avalaban el conteo a modo para que la izquierda ganara. Por lo que el único camino viable a partir de este mes será ganar esos y otros estados y escaños legislativos para poder modificar esas leyes cómplices. Ahora, vayamos al dato curioso de este mes de septiembre. En México, el 7 de septiembre, la Corte Suprema de la Nación dictaminó por unanimidad la despenalización en el aborto, una decisión que sienta un precedente en todo el país. Y ese mismo día se sintió un terremoto de magnitud de 7,1 en gran parte del sureste y el centro del país. Y es que aunque en septiembre siempre suele temblar en este país, este año fue un mes inusual con temblores, incluso en zonas no sísmicas del norte del país donde nunca había temblado. Octubre. Este ya fue un mes donde claramente se perfilaron los estados libres como Texas, Florida y Arkansas, donde menos contagios había y menos restricciones de confinamiento totalitario aplicaban, en contra de California y Nueva York, tan socialistas y tan contagiados. Así que incluso las empresas medían el costo-beneficio de seguir o no estas locas órdenes ejecutivas federales sobre la vacunación de obligatoriedad inconstitucional. Por acciones sensatas que permitan a cada individuo decidir si se vacuna o no, el senador Ted Cruz elogió a Delta Airlines por no imponer el mandato federal de vacunas. Incluso, el jefe del sindicato de la policía de Chicago instó a los agentes a desafiar el mandato de vacunación y mantenerse en la línea de batalla. Aunque esta vez sí fue el colmo del cinismo. La cofundadora de Black Lives Matter, entrenada para difundir el marxismo al estilo americano, es nombrada comisario del Departamento de Arte del Condado de Los Ángeles. En otro asunto, el incidente de la violación de una hija y el acoso que recibió su padre por parte de las autoridades escolares en el condado de Loudoun dio de qué hablar en toda la nación, ya que la idea socialista de compartir el baño entre hombres y mujeres fue el pretexto fácil para que un chico de género fluido hiciera de las suyas con la menor de edad. Lo increíble del caso fue que las autoridades civiles y escolares estuvieron coludidos en encubrir la situación y en amedrentar a los afligidos padres de familia, hasta que el caso tomó relevancia nacional. Sobre todo porque, los demócratas de Virginia votaron para permitir que las escuelas oculten toda la información sobre las agresiones sexuales en el 2020. Estas redes socialistas alcanzan al fiscal general Garland del régimen de Biden, quien pretendía, a través del Departamento de Justicia, enjuiciar a los padres que protestaban enérgicamente por el adoctrinamiento de sus hijos con la teoría crítica de la raza. Pero este señor dejó su actitud represora cuando salieron a la luz sus vínculos familiares con una empresa que cobra
y promueve la teoría crítica de la raza. Noviembre. Ahora hablemos de lo que estuvo sucediendo con las vacunas y la pandemia en noviembre. La Casa Blanca anunció que los visitantes extranjeros que estén completamente vacunados contra el COVID-19 podrían viajar a Estados Unidos a partir del 8 de noviembre, mientras que el negocio crece, pues Pfizer tiene una nueva píldora. Y mientras tanto, sucedió la más escandalosa locura racista de la cancelación. Un profesor fue despedido porque confundió el nombre de dos alumnas y lo culparon de exhibirlas a propósito porque ellas eran negras. Simplemente las alumnas llegaron tarde a la clase, estuvieron platicando mientras el profesor corregía un ejercicio de uno de sus compañeros y se equivocó al usar el nombre de una persona blanca al hablar con ellas. Ese fue su error y la institución educativa católica sin investigación lo corrió. En otro asunto, Kyle Rittenhouse, el adolescente, fue absuelto del tiroteo en defensa propia contra los acosadores anarquistas en una protesta vandálica en Wisconsin en el 2020. Luego, tenemos a los que dieron la pelea dentro de las filas de la misma izquierda, provocando la ira de los extremistas. Fueron los representantes, senadores y gobernadores demócratas patriotas, como por ejemplo la senadora demócrata Sinema, quien todo el tiempo ha afirmado que no cede a la presión política en medio de las críticas que recibe de la extrema izquierda sobre su forma de actuar transparente. Y quien se lleva las palmas es el heroico senador demócrata Manchin, quien ha resistido hasta palabrotas y groserías de parte de la izquierda radical y de los medios de comunicación por su sensatez. Noviembre fue un mes donde el comunismo, de manera abierta y velada, pretendió llevar adelante su agenda de adoctrinamiento sexual multipreferencial, la lucha de clases a través del adoctrinamiento de la teoría crítica de la raza y el falso calentamiento global a través del apoyo de legisladores comprados y medios de comunicación vendidos. Por ejemplo, Mark Levine calificó a New York Times y a la MSNBC y muchos otros medios como racistas y antisemitas. Y dado que poco a poco, a pesar de que la extrema izquierda ha querido enardecer a la población con una revolución cultural que les sea propicia para destruir el Estado de Derecho actual, al estilo maoísta, diciéndole a la gente que despierte de la opresión, es decir, acuñaron el término woke. Más bien, la gente poco ha marcado su distancia de ellos. Por lo que en este mes, varios políticos extremistas salieron a decir que ya están considerando la posibilidad de sentar en el banquillo de los acusados a Joe Biden después de las elecciones intermedias del 2020. No obstante, la Casa Blanca respondió que tienen contemplado presentar a Biden como candidato en el 2024 para un segundo mandato. Por otro lado, la agenda trans LGBT ha tenido duros tropiezos. Por ejemplo, el gobernador de Oklahoma ordenó detener los locos certificados de nacimiento de gente que no se identifica ni como hombre ni como mujer. También tuvimos la noticia de que el Washington Post admitió que la industria trans pone en peligro a los niños de forma imprudente. Y como nota excelente, fue publicado un dato revelador de los científicos que el enfriamiento global es inminente. Solo pregunten hoy mismo a los residentes de los estados de Washington, Oregon y toda la frontera norte de Estados Unidos. En cuanto al manejo de los ilegales indocumentados asaltando la frontera sur, resulta que el señor Biden presentó un proyecto de ley que pretende dar amnistía a 6,5 millones de inmigrantes, lo que enfureció a los gobernadores. Incluso se descubrió que el desgobierno de Biden estaba enviando vuelos en secreto con migrantes para invadir Florida, a lo que el flamante y patriota gobernador DeSantis reviró fuertemente diciendo: «Se los enviaré a Delaware, su estado natal, en autobuses, señor presidente». Y bueno, y recuerdan que en agosto la Cruz Roja fue descubierta de coyote, es decir, implicada en la trata de personas apoyando a quienes trafican con ilegales. En este mes, un legislador descubrió a varias organizaciones sin fines de lucro cristianas, católicas y civiles haciendo
grandes esfuerzos para trasladar a los migrantes ilegales a través de todo Estados Unidos. Y bueno, como si no se tuviera suficiente con las crisis sanitarias, la revolución ideológica marxista y la invasión de indocumentados, este mes salió a relucir la gravedad de la crisis de abasto y la inflación, para lo que 15 gobernadores republicanos lanzaron la Operación Carretera Abierta para solucionar el atasco en la cadena de suministros. Diciembre. El último mes del año nos mostró el verdadero rostro del comunismo como un agente desestabilizador y de terror. Fuimos testigos en Waukesha, Wisconsin, de cómo un desalmado atropella niños y adolescentes como consecuencia de las autoridades y las legislaciones izquierdistas permisivas y negligentes. Así que, mostrando ejemplo y valor, nuevamente el gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla sobre la masacre de Waukesha, incomodando a los extremistas condescendientes demócratas. Eventos tan dolorosos como este, las protestas de cancelación contra quienes dicen la verdad, el racismo y la violencia de quienes se dicen antirracistas, no han hecho otra cosa que movilizar y unir a la gente buena y pacífica que está harta de tanto atropello. Así vimos el ejemplo de los jóvenes conservadores negros, quienes se oponen a la idea de que todos los negros americanos son progresistas, es decir, de Black Lives Matter o de la izquierda. También vimos ganar a Nick Sandmann, el adolescente humillado por los corporativos de noticias cuando fue violentado por un nativo americano. Sandmann llegó a un acuerdo con la NBC, quien lo difamó, dando otro gancho al hígado a estos medios de comunicación corruptos. De hecho, el 18 de diciembre se llevó a cabo una convención en Arizona donde el otro héroe adolescente, Rittenhouse, absuelto por asesinar a 2 anarquistas violentos quienes intentaron matarlo, dio su testimonio ante una multitud de aproximadamente 6.700 personas en el centro de convenciones de Phoenix. Él dijo: "Creo que mi juicio fue un ejemplo de cómo los izquierdistas intentaron perseguir nuestros derechos de la Segunda Enmienda, nuestro derecho a defendernos e intentar desarmarnos". Luego tuvimos algunos ángeles que dieron un respiro a la nación en cuanto a la seguridad nacional. Ellos fueron el patriota senador demócrata Manchin, quien anunció que no apoyará el proyecto de despilfarro de ley del señor Biden llamado Build Back Better, a lo que Ocasio-Cortez se puso en plan de chica mala contra Joe Manchin, diciendo que se atenga a las represalias de la extrema izquierda. Y el gobernador de Texas, quien comenzó la construcción de las secciones del muro fronterizo en los boquetes que tiene el muro fronterizo actual en el extremo sur del estado. El gobernador Abbott de Texas inauguró el primer tramo diciendo: "Mientras Biden no hace nada, nosotros damos un paso adelante". Muy bien por el gobernador Abbott. Diciembre ha sido el mes de la luz y la verdad, pues han quedado al descubierto los grandes medios de la izquierda. Por ejemplo, ante las inminentes conductas sexuales inapropiadas en toda la compañía, Chris Cuomo, hermano del exgobernador de Nueva York, intentó arrastrar a la CNN con él, sumado a que un demandante de otro presentador estrella de la cadena, Don Lemon, denuncia que la CNN está llena de depredadores y pervertidos. Así que esta red de maldad fue expuesta a la luz. De igual manera que fueron revelados nuevos datos que afirman que el PSC ha pagado millones de dólares a medios de comunicación estadounidenses para difundir su propaganda comunista, o que se han servido de militares, artistas y científicos, como un eminente científico de Harvard, quien admitió haber recibido decenas de miles de dólares del régimen totalitario comunista chino para ayudarlos. Por eso, el senador Grassley pidió al Congreso que exponga los amplios vínculos entre la China comunista y la familia Biden, así como los estadounidenses de alto perfil que defienden a la China comunista sin importarles las violaciones a los derechos humanos. Y mientras tanto, el jueves 23 de diciembre, el señor Biden firmó un decreto de ley para responsabilizar
al régimen totalitario comunista chino por genocidio, prohibiendo las importaciones de la región de Xinjiang para evitar que los estadounidenses sean cómplices por omisión del presunto trabajo forzado y genocidio perpetrado por los comunistas chinos contra los uigures musulmanes chinos. Mira que el señor Biden se está reivindicando en esa área. Recordemos que este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en las dos cámaras a principios del mes con un consenso bipartidista, pocas veces visto en el Congreso. Así que ahora el Departamento de Seguridad Nacional creará la lista de entidades chinas implicadas en la represión en China y las empresas americanas coludidas en este macabro genocidio. Por otro lado, Estados Unidos busca el respaldo de los líderes de las naciones más poderosas del G7 para que firmen una declaración conjunta sobre el abuso de los derechos humanos en China. Como vemos, la Casa Blanca ha sido objeto de críticas y burlas. La corrupción del sistema judicial estadounidense es tal que ahora es más común que algunos fiscales confundan deliberadamente el bien con el mal y viceversa. Con el aval de la mayoría socialista del Senado, quienes confirmaron 40 nombramientos de jueces durante el primer año de mandato del señor Biden, la mayor cantidad desde Reagan. Así tenemos el último mes del 2021, descubriendo que los reflectores estuvieron en lugares más profundos y no solo ha sido hablar del virus y la pandemia. Por cierto, un inmunólogo israelí descubrió que la variante Omicron podría ser la luz al final del túnel, ya que ahora sabemos que es contagiosa pero no peligrosa. Así que ahora los reflectores patriotas están abocados a descubrir la complicidad del ególatra Dr. Fauci. Por ejemplo, el senador Ted Cruz calificó de absolutamente deshonesto la forma en que los grandes medios de comunicación dan cobertura al Dr. Fauci y sus ideas de confinamiento represor. Por lo tanto, en lo que va del año, 25 estados han demandado a la administración Biden sobre este asunto, lo que les ha dado más victorias sobre mandatos, pero que esta información no fácilmente sale a la luz pública. Definitivamente el año termina entre subidas y bajadas, pero para ser sincera, en diciembre se consiguieron buenos triunfos y confiamos en que el año que viene, con las elecciones de mitad de periodo, las cosas mejorarán. Les deseo de corazón que este año que termina sea en paz y armonía con sus seres amados y con ustedes mismos, que nos demos un respiro para sentarnos tranquilos y reflexionar sobre todo lo que hemos vivido y lo que está por venir. Ponernos siempre en manos de Dios y confiar en su voluntad. Gracias a todos ustedes buscadores de la verdad por permitirnos informarles y por su gran apoyo que nos inspira a seguir adelante informándoles con la verdad. Muchísimas gracias, feliz año nuevo y que tengan una excelente noche. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.